Hola amigos, bienvenido al video número 11 de nuestro curso Control de Proyectos con Microsoft Project 2016. En este video vamos a explicar cómo cargar los recursos a las actividades de nuestro proyecto, ¿okay? Y para eso van a requerir un documento de Excel que se les envió, ¿okay?, adjunto, donde tenemos en una hoja de cálculo la asignación de recursos y tenemos acá entonces la lista de tareas a realizar y cuáles son los recursos tanto directos como indirectos que requerimos para nuestro proyecto. Ejemplo, para la recaudación de documentos vamos a requerir el trabajo de un planificador con 20 horas de dedicación a la actividad, y también requiere unos recursos indirectos, unos gastos que serían la comida 30.000 bolívares y el taxi 25.000 bolívares. ¿Ok? También requerimos para la tarea de notificación de comenzar el trabajo y firma el contrato la participación de un gerente de proyecto con 4 horas de dedicación de trabajo. Para presentar documento de fianza requerimos un planificador y el trabajo requerido va a estar en función del tiempo que nosotros planificamos para la actividad. Para la apertura de cuenta con anticipo de trabajo, un planificador y el trabajo requerido va a estar en relación al tiempo que planificamos de duración de la actividad. Ejemplo, si la tarea de apertura de cuenta de anticipo tiene una duración de 3 días y le va a trabajar un planificador a razón de 8 horas diarias, entonces serían 24 horas de trabajo. En algunos casos nosotros vamos a dejar que Project calcule cuánto es el trabajo requerido para la duración que le estamos dando a la tarea, y en otros casos nosotros vamos a conocer las horas de dedicación. Aquí tenemos, por ejemplo, en la obtener permiso de construcción tenemos la participación de un planificador y unos gastos asociados que son comida 30.000 bolívares y taxi 25.000. En la otra fase, traslado al lugar de trabajo, fíjense que tenemos solamente en una parte donde solamente tenemos gastos o costos indirectos, como el caso de la instalación de suministros de líneas temporales, porque este dinero se le va a pagar a un subcontrato, en este caso a la empresa de servicios públicos de energía. Se le vamos a pagar en 250.000 bolívares y ellos nos lo ofrecen instalar o terminar la tarea en 3 días. O en el caso de subcontratos o trabajos realizados por terceros, son ellos los que controlan el trabajo y la duración. Ellos me van a medir solamente el monto, el costo y en este caso la duración de la tarea. Al igual que al instalar servicios temporales de aprovisionamiento de agua, fíjense en este caso que servicios públicos son 180.000 bolívares que le vamos a pagar en la empresa de agua, y me entrega el trabajo en 4 días, que es lo que tienen planeados ellos por entregarlo. Para instalar la oficina del solar me están cobrando un flete de 500.000 bolívares y ofrecen trasladarme a la oficina en 3 días, y el contrato por las oficinas es de 700.000 bolívares. Hay otros trabajos internos como el de contratación de personal, que lo va a realizar un analista de recursos humanos en base a la duración que la tenía ya planificada en mi hoja de trabajo de Project. Para el primer trabajo en terreno, que es la instalación de líneas y grados de punto de nivelación, tengo planificado trabajar 5 obreros con 200 horas de esfuerzo o de trabajo combinado de los 5 obreros. Para la cerca perimetral tengo 10 obreros con 400 horas de trabajo y 300 metros de cerca. ¿Okay? Para la contratación y traslado de maquinaria tenemos un analista de procura que es el encargado de este servicio, y acá voy a colocar, aquí vamos a hacer un cambio, aquí vamos a colocar aparte de la gestión del analista. Fíjense, estábamos comentando de que en el caso de contratación y traslado de maquinaria requerimos la gestión de un analista de procura, pero también requerimos pagar, en este caso, el flete. Necesitamos un flete para el traslado de la máquina, un flete, y nos están cobrando, en este caso, por llevar las máquinas al terreno, 800.000 bolívares. ¿Okay? Vamos a colocar a 800.000 bolívares. Fíjense, aquí tenemos entonces la lista de los recursos tanto indirectos como directos que requieren las tareas específicas para mi proyecto. La idea es cargar los recursos a las tareas y verificar en este caso cómo se comporta la fórmula de esfuerzo de Project y cómo vamos generando las primeras informaciones de costo del proyecto. Entonces van a requerir como instrumento para hacer en este caso la actividad la hoja de cálculo que se le está entregando adjunta con cómo se van a distribuir los recursos. Y ahora entonces vamos a proceder a ver algunos elementos importantes al momento de cargar esa información. Se nos van a presentar diferentes escenarios cuando estemos cargando la información, y la idea es ver entonces cómo podemos ajustar la herramienta para poder cumplir con esas especificaciones que tenemos para el caso de crear nuestro trabajo. Ahora vamos a irnos a nuestro proyecto. Recuerden que la última vez que vimos el libro de Project, el archivo de Project, disculpen, hemos visto la vista de hoja de recursos. Aquí tenemos declarado todos los recursos que tenemos hasta ahora disponibles para nuestro proyecto.
el nombre del recurso, la clasificación. Recuerden que los recursos de trabajo y materiales se consideran recursos directos y los recursos indirectos están conformados en este caso por la categoría tipo. Para los recursos materiales tenemos las etiquetas de materiales, ¿okay? Como en el caso por ejemplo de las losas que son piezas o en el caso del cemento que son sacos. También tenemos un grupo que es un alternativo para agrupar recursos, por ejemplo por un grupo más mayor al tipo. Tenemos la tasa estándar, que en el caso de las máquinas y la mano de obra contratada es por hora, y en el caso del personal interno, fíjense que la información que manejamos en este caso es sus sueldos mensuales. Para los materiales sería el costo unitario, por ejemplo el costo unitario del kilo de acero son 3.000 bolívares, y la tasa de hora extra que se le aplicamos a algunos elementos de trabajo, como en el caso de la máquina mononiveladora, el trompo, el equipo obrero que tiene una tarifa alterna en el caso de que trabajen en horas extra, y tenemos también a los operadores de máquina con una hora extra alternativa a la tasa normal de trabajo en su horario habitual. El costo por uso lo tenemos para el caso de las máquinas, para costo de mantenimiento cada vez que se utilice el recurso de una actividad. Tenemos el método de acumulación de costos y tenemos el calendario que de alguna manera define la disponibilidad de esos recursos de trabajo a lo largo de nuestro proyecto. Estos calendarios los creamos nosotros en los videos anteriores y son dos calendarios distintos. El calendario administrativo, que es de 8 de la mañana a 12 y de 1 a 5 de la tarde, y el obrero, que es de 7 de la mañana a 11 y de 12 a las 4 de la tarde, y con una excepción de trabajo en la semana, que es el viernes, entonces se trabaja solamente de 7 a 11 de la mañana. ¿Okay? Ahora, para volver nuevamente a nuestra hoja de trabajo, donde tenemos entonces la lista de tareas a realizar, y con la carta de Gantt nos vamos a tarea, el acceso a las diferentes vistas, botón diagrama de Gantt y la vista diagrama de Gantt. Y tenemos nuevamente la vista principal de nuestro proyecto. Acá tenemos entonces el resultado de haber aplicado entonces las diferentes técnicas vistas hasta ahora, como es la técnica de DT, y desglosar las actividades en paquetes de trabajo y entregables. También creamos en las tareas, en los videos anteriores, las tareas repetitivas de nuestro proyecto y las tareas tipo hito. Hasta ahora, fíjense, tenemos algunas columnas por defecto, y estas columnas son parte de una tabla que se llama la tabla de entrada, que tiene estas columnas por defecto, que son la información, esta columna llamada modo de tarea, la de nombre de tarea, duración, comienzo, fin, predecesoras y nombres de recursos. Son tantas las columnas que maneja Project internamente su base de datos que es posible que tengamos que ocultar algunas columnas y dejar solamente aquellas más importantes. Por ejemplo, como todas las tareas son programadas automático, vamos a ver esta columna, la voy a ocultar. Le voy a decir que toda esta columna no me la muestre. ¿Cómo la oculto? No podemos eliminar columnas en Project, pues son parte de los campos de una base de datos, pero puedo ocultarlas. Con la misma técnica de Excel, marco el encabezado de la columna, presiono el botón derecho del mouse y presiono ocultar columna. Ahora fíjense que tenemos entonces las columnas de la hoja de entrada menos la que acabamos de ocultar. De hecho, recuerden que nosotros podemos ajustar este margen. Si ya no hemos utilizado la columna predecesora, que fue la que utilizamos inicialmente para crear las relaciones con las tareas, podemos también marcarla y la ocultamos. Eso da pie a que podamos tener más espacio para crear otras columnas. Hasta ahora fíjense que estamos manejando solamente un elemento del proyecto, que es el tiempo, duraciones y fecha de comienzo y fin. Pero ahora que vamos a agregar recursos, se va a generar entonces ahora el costo del proyecto basado en la cantidad de recursos y los tipos de recursos que vamos a utilizar. Y si yo quiero ir viendo, controlando los costos de mi proyecto, tendría que agregar una columna nueva. ¿Cómo se agrega una columna no nueva, sino una columna de la base de datos de Project? Yo, igual que en Excel, marco el espacio o la ubicación donde quiero la nueva columna. Por ejemplo, si la quiero del lado izquierdo de duración, marco la columna de duración. Al igual que en Excel, presiono el botón derecho del mouse y la opción insertar columna. Él me va a mostrar en orden alfabético todas las columnas que maneja la base de datos completa de Project. ¿Cuál vamos a buscar? Vamos a buscar la columna costo, que está costo. Y aquí tenemos entonces la columna costo del proyecto. Fíjense hasta ahora, como no hemos asignado ningún costo, la columna costo aparece como 0. Pero la idea es ir agregando las columnas que yo quiera visualizar a medida que vamos agregando información en nuestro proyecto. Como el proyecto vamos a agregarle también horas de trabajo y queremos controlar, por ejemplo, las horas de trabajo, podemos agregar la columna de horas de trabajo para ver cuántas horas de trabajo se requieren para cada tarea, para la fase y para todo el proyecto. Entonces yo, por ejemplo, del lado izquierdo de costo voy a agregar entonces también el trabajo, insertar columna. Aquí tenemos el listado de las bases de datos de Project y vamos a buscar entonces el campo específico trabajo. Vamos a buscar por acá entonces por la T. Aquí está el trabajo. Observen que hasta ahora tengo 0 horas de trabajo asignadas a mi proyecto y 0 costos.
0 bolívares. Pero ya tenemos, por ejemplo, un elemento que es la duración que colocamos estimada. En algunos casos vamos a esperar que se respete esta duración y en otros vamos a esperar que Project me calcule la duración más cercana a la realidad, dependiendo del tipo de tarea que vamos a realizar. Pero en este paso estamos entonces haciendo visibles las columnas, por ejemplo, que vamos a necesitar ir visualizando a medida que vamos cargando la información. Por ejemplo, si quiero calcular ahora, puedo llevar el control de dinero, de trabajo y de duración, que son quizás uno de los elementos principales que se manejan en este tipo de programas. Manejar entonces, controlar el trabajo, controlar duraciones y controlar también la parte del dinero. ¿Okay? Entonces aquí tenemos entonces 3 columnas adicionales y estas columnas las agregamos en la tabla que había por defecto llamada tabla de entrada. Más adelante vamos a conversar un poco acerca de las tablas, pero por ahora fíjense que esta será la forma de yo ocultar o agregar columnas. No se puede eliminar columnas porque, como les comentaba, son campos de una base de datos y solamente tengo la opción de hacerlas ocultas o simplemente hacerlas visibles. Ocultamos una columna e hicimos visible en este caso 2 columnas que estaban dentro de la base de datos. Estas columnas se van a ir calculando a medida que vayamos agregando información a nuestro proyecto. Para agregar los recursos a nuestro proyecto es importante tener una tercera ventana, que es el formulario de tareas. Fíjense que hasta ahora tengo mi escritorio dividido en 2 secciones: la vista del EDT o la estructura de desglose de trabajo, y tenemos la vista de la carta de Gantt. Yo requiero una tercera sección en nuestro escritorio para poder tener el formulario para cargar los recursos para cada tarea. ¿Cómo hacemos esa tercera división? Muy sencillo. Nos vamos al menú vista, opción, vista o herramientas, vista de 2 vistas, y marcamos la opción detalles. Vista de detalles. Divide la pantalla y muestra el panel de detalles en la parte inferior de la pantalla. El panel de detalles muestra información adicional sobre la tarea o el recurso seleccionado. La idea es que yo pueda ahora ver los detalles de cada tarea y pueda, por ejemplo, agregar los recursos que se requieren para ejecutar cada tarea. Entonces vamos a marcar la vista de detalles y aquí la tenemos visible en la parte inferior. Aquí tenemos la vista de detalles. Observen que tenemos un formulario y de la parte izquierda de nuestra ventana me indica cómo se llama esta vista: formulario de tareas. En la parte superior recuerden que esta es la vista diagrama de Gantt, y ahora tenemos una vista combinada entre formulario y diagrama de Gantt. ¿Ok? Entonces esta parte de la parte inferior va a ser muy importante para el caso de cargar los recursos y también para controlar la ejecución y monitorear el proyecto a lo largo de su ejecución. Entonces tenemos aquí los elementos necesarios para comenzar a cargar los recursos de nuestro proyecto.